Bienvenidos a Blue Team sin morir en el intento, el podcast donde exploramos el mundo de la seguridad de la información y ciberseguridad con un enfoque fresco. Aquí encontrarás consejos de alto nivel, entrevistas exclusivas y las investigaciones más recientes con un poco de humor, todo diseñado para que estés siempre un paso adelante de las amenazas digitales y mejores tus conocimientos profesionales. Prepárate para sumergirte en un viaje lleno de conocimiento, estrategia y expertise en la materia. El dominio antes que te hagan la maldad. En las calles digitales hay que andar bien alerta. El que no está preparado, su información se afecta. Ransomware llegando como virus en la zona. ¿Qué pasó, amigos y amigas de Blue Team sin morir en el intento? ¿Cómo están? ¿Cómo han vivido estas últimas noticias a nivel mundial del tema de la guerra, que eso sí es algo muy delicado entre Israel e Irán, que eso ha ocasionado que algunos digan que va a subir el petróleo y que va a haber ahí la economía y las tasas van a subir? Bueno, la economía no, las tasas sí. Y con el tema de Cloudflare, que después salió que era Google Cloud y que luego salió que fue un actor de amenaza y que resulta que sí, que no. ¿Cómo has vivido estas semanas, meses, en cuanto a los eventos a nivel mundial? Ahorita vamos a hablar justamente de la noticia de Cloudflare y de Google Cloud un poco, para que más o menos sepamos qué pasó y podamos sonar doctos cuando nos pregunten en la organización. Por eso estamos por acá. El día de hoy es 14 de junio del 2025. Estamos a 7:52 de la mañana. Estoy desde las 6 de la mañana aquí, pero nomás la computadora no quiere funcionar bien. Pero pues ya está funcionando bien temporalmente, me parece. Estamos a 29 grados centígrados, estamos a 84.2 grados Fahrenheit. Y empezando, vamos a ir de lleno respecto a la noticia antes de empezar el capítulo. Igual, el día de hoy vamos a hablar de gestión de riesgos y análisis de amenazas. Pero antes vamos a hablar de lo que sucedió recientemente con Cloudflare y con Google Cloud. Medio internet estaba caído y quizá algunos de nosotros no nos enteramos que estaba caído medio internet hasta que los usuarios nos empezaron a reportar que no pueden ingresar a ciertas cosas. Bien, bueno, resulta que el jueves 12 de junio, entre aproximadamente las 11:30 de la mañana y las 3 de la tarde, en horario de PT, Google Cloud reporta, o más bien se identifica, que se tuvo una falla relacionada con la Identity and Access Management, el IAM, y gestión de cuotas, que generó errores 503 y 500 y produjo congestión de red. El incidente duró aproximadamente 3 horas, 3.5 horas, con recuperación parcial a las 3 de la tarde y restauración global ya por la noche. Resulta que los servicios afectados de Google Cloud, porque ellos fueron los que originaron realmente la situación, es IAM, Cloud Memory Store, Cloud Workstations, BigQuery y otros componentes críticos. Sin embargo, también los servicios de Google fueron afectados: Gmail, Drive, Meet, Calendar, etc. Y también hubo afectados de terceras partes. Uno de ellos, el más fuerte, fue Cloudflare, pero no solamente Cloudflare, también fue Spotify, Discord, Snapchat, Twitch, GitHub, Character.ai, Shopify, Amazon Twitch y entre otros. Hay muchas más. Y resulta que el que más le fue mal fue Cloudflare, porque a raíz de este incidente Cloudflare bajaron sus acciones un 5% aproximadamente, y para Google fue solamente 1%, le fue más mal a Cloudflare. Bueno, resulta que Cloudflare confirma que los problemas fueron causados por interrupción de un proveedor, no especificó quién, ahí la verdad a reconocer de Cloudflare. Y esto afectó también sus servicios. Los servicios que afectó en Cloudflare fueron el Access, Warp, Gateway, Dashboard,
Turnstile, Stream, Image, Workers AI, entre otros. Los servicios que no se afectaron fue el CDN, el caché, porque decían que el CDN, pues no, según el reporte no afectó el CDN ni los DNS tampoco. Y las lecciones que pudiéramos sacar por acá son los riesgos de las dependencias de terceros. De hecho, les voy a dejar al final en las notas del episodio las dos ligas, tanto de Cloudflare, para que puedan ver y leer lo que dijo Cloudflare del incidente, y otra liga de Google para que también puedan leer lo que dijo Google del incidente. Y a mi punto de vista, los dos se comportaron a la altura, y hay que reconocer que Cloudflare dijo: ¿sabes qué? La culpa fue mía porque yo dependía de un tercero en mi infraestructura crítica. Voy a buscar la forma en cómo generar mejor resiliencia. La verdad es que eso me encantó. Hubiera querido decir lo mismo de otro proveedor que a ellos sí los hackearon, y no voy a decir el nombre, pero empieza con O y termina con Oracle. Ya lo dije. No me gustó la forma en cómo reaccionaron. Recientemente los habían hackeado, había mucha evidencia que indicaba que sí los habían hackeado y ellos lo negaron, pero resulta que después mandaron correos a sus clientes más VIPs a decir que sí y que se previnieran con ciertos cambios, ¿no? Entonces eso no me pareció ético, y sinceramente lo digo abiertamente, no me pareció, y tengo todo el derecho a decirlo porque hubo muchos clientes, hay muchos clientes en México, hay muchos clientes en Latinoamérica de ellos, para que falten al respeto de esa forma, mintiendo con algo demasiado evidente, ¿no? Pero en todos los medios oficiales no surgió nada, y pues bueno, ¿qué te digo? Pero Cloudflare, mis respetos, a la altura, y todo se comportó de la forma correcta. Bien, ahora sí, entonces vámonos de lleno al capítulo. Ya estamos en el capítulo número 19. Sería más capítulos si contáramos las investigaciones profundas de grupos de ransomware, pero pues no lo estamos contando como consecutivo, entonces son 19. Muy bien, vamos entonces a hablar específicamente, vamos a ver los puntos que vamos a tratar, que va a ser la gestión de riesgos en el punto 1, en el punto 2 vamos a hablar de análisis de amenazas, y en el punto 3 vamos a hablar de integración en el programa de seguridad. Y bien, para darte la referencia, antes de empezar con el punto 1, en el punto 1, hablando específicamente de la gestión de riesgos, me voy a basar en la NIST SP800-37 y la -53. Me voy a basar en esos para la gestión de riesgos, y para el análisis de amenazas me voy a basar en el modelo Cyber Kill Chain. Fíjate que es un modelo que no es muy conocido y me llamó bastante la atención cuando supe de él por la forma en la cual manejaba las vulnerabilidades como tal, pero te voy a dar contexto de Cyber Kill Chain por si es la primera vez que lo escuchas. Este es un modelo desarrollado por Lockheed Martin que adapta el concepto militar de Kill Chain al ámbito de la ciberseguridad. Divide un ciberataque en fases secuenciales para ayudar a los defensores a entender, detectar e interrumpir cada etapa antes de que el agresor logre sus objetivos. Se divide en 7 fases, y estas son el reconocimiento, que es en donde el atacante reúne información sobre el objetivo; armamento, que es la creación de la carga útil; entrega, que es la transmisión de la carga; explotación, que es la activación de malware para aprovechar la vulnerabilidad; la instalación, que es establecimiento de persistencia; Command and Control, que es la comunicación bidireccional con el atacante; y acciones sobre el objetivo, que es exfiltración de datos, destrucción, encriptación para ransomware, etc. Eso es la Cyber Kill Chain. Está interesante, si tú tienes oportunidad de investigarlo más por tu cuenta a fondo y úsalo. Está muy interesante, se puede usar a mí me gustó mucho. Bien. Entonces, para empezar, primero vamos a hablar de los conceptos clave en el punto 1 de gestión de riesgos. Y bueno, primero para la definición, el riesgo, la palabra riesgo,
es una combinación de la probabilidad de ocurrencia de un evento adverso y su impacto sobre activos de información. Estos conceptos obviamente los vamos a enfocar en seguridad de la información. No es lo mismo un riesgo en seguridad de la información a un riesgo quizá de protección civil, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces nos vamos a enfocar por ahí. Esa es la definición de seguridad de la información en cuanto al riesgo. En la amenaza se define por una circunstancia o evento con potencial de dañar la confidencialidad, integridad o disponibilidad de la información, la triada. Vulnerabilidad es la debilidad en un activo o control que puede ser explotada por una amenaza. Impacto es la consecuencia potencial, puede ser pérdida, daño o interrupción, cuando la amenaza explota la vulnerabilidad. Y la probabilidad es la estimación de la frecuencia o posibilidad de que la amenaza ocurra. Es la probabilidad. Estos datos apúntalos porque nos van a servir para poder hacer el análisis de riesgos y para entender cuando hable referente al tema y sobre todo cómo hacer la implementación. Muy bien. Empezando entonces, hay que mencionar también la importancia del enfoque de la NIST y la RMF, que también se nombra de esa forma, que en sus siglas es Risk Management Framework. Esto permite un ciclo iterativo y documentado para gestionar el riesgo. Eso es lo que significa el RMF. Y el SP800-53 provee un catálogo exhaustivo de controles de seguridad y privacidad alineados a distintos niveles de riesgo. Y en la parte de la gobernanza efectiva, se logra al integrar ambos, tanto el RMF, que es Risk Management Framework, entrega la metodología, y el SP800-53 los controles. El RMF los métodos, el cómo, y el 800-53 los controles, ¿verdad? Entonces eso es para la parte del enfoque y la importancia. Ahora bien, en el punto, el paso número 1 del RMF, que lo voy a mencionar de aquí en adelante de esa forma. El paso 1 es la preparación. Para poder hacer el análisis de riesgos necesitamos preparar. Y en otras palabras es identificar el alcance y activos críticos. Importantísimo esto. Alcance y activos críticos. ¿A qué me refiero? Hacer un inventario de sistemas, aplicaciones, datos y procesos clave. Ya en capítulos anteriores se ha hablado un poco de qué tipo de datos o columnas, en caso de que sea a través de una tabla, vas a recabar para hacer el inventario de sistemas. Ahí pudiéramos utilizar un capítulo específicamente para hablar de cómo recabar un inventario, qué datos considerar y demás, pero algo importante que debes de identificar es para poder hacer lo que sea, tanto aplicar algún control, hacer un análisis de riesgos, un análisis de vulnerabilidades, etcétera, 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 necesitas un inventario y que ese inventario esté vivo, que se pueda seguir actualizando. También se requieren las técnicas, o sea, hacer entrevistas con dueños de procesos, análisis de flows de negocio, revisiones de arquitecturas. Necesitas validar lo que estás recabando. No puedes utilizar solamente tu criterio, necesitas hacer entrevistas con los dueños de los procesos y hacer el análisis de flows de negocio para que puedas corroborar o corregir el proceso o la idea que tú tienes al respecto. Y también se requiere la matriz, que si es activo o está en proceso, y el valor para el negocio. Y para esto aquí voy a entrar un poquito más en detalle. El objetivo de la matriz, que es algo importante que tienes que considerar, es permitir visualizar de forma sencilla cómo cada activo de TI respalda procesos de negocio clave y el nivel de valor o impacto que representa. De modo que la gestión de riesgos se enfoca primero en lo más crítico. Y ahí te van las estructuras y columnas para la matriz. Hay una columna que puedes considerar que la puedes nombrar como activo
que no es más que el nombre o identificador de componente de TI. Puede ser un sistema, puede ser una aplicación, puede ser una base de datos, puede ser un servidor, puede ser un dispositivo, etc. Y un ejemplo de valor, por ejemplo, para esta columna de activo, puedes nombrarlo, por ejemplo, ERP financiero, puedes ponerlo base de datos, puedes ponerlo clientes, para identificar cuál es el valor del activo que le estás dando, ¿verdad? Otro tipo de dato que se requiere es el tipo de activo que tú debes de poner en la matriz. Y esto es la categoría general, puede ser un hardware, software, datos, servicio, infraestructura, etc. Otro es proceso de negocio, que es el nombre del proceso de negocio que depende de ese activo. Puede ser facturación, recursos humanos, atención al cliente, etc. Otra columna de la matriz es la descripción del proceso, que es una breve explicación de qué consiste el proceso y cómo utiliza el activo. Otra columna es el valor para el negocio, que es la calificación cualitativa o cuantitativa del impacto si el activo quedara indisponible o comprometido. Puede usarse escala numérica del 1 al 5 o categorías alto, medio o bajo. Es un ejemplo. Y en la parte de la siguiente columna que puedes agregar en la matriz es justificación del valor, que no es otra cosa más que el razonamiento que vincula el nivel de valor con métricas, de negocio. Puede ser pérdida estimada por hora, impacto regulatorio, reputacional, etc. Otra columna es propietario o dueño, y esto es la persona o unidad de negocio responsable del activo y de validar su nivel de criticidad. Esas son las columnas que yo te recomiendo para la matriz. Ahora, ¿cómo construirla? Ahí te va, toma nota. Es listar los activos, es extraer del inventario sistemas, aplicaciones, bases de datos, infraestructuras virtuales, físicas, etc. Identificar procesos asociados. Para cada activo debemos de preguntarnos qué proceso de negocio impacta directamente si deja de funcionar. ¿Qué proceso de negocio impacta directamente si se deja de funcionar? Esto específicamente para identificar los procesos asociados. Puedes tener un servidor que pueda ser usado para diferentes servicios. No soy divino, tampoco es como que conozca tu infraestructura, pero si latino es porque es muy común. La mayoría, si no es que los que al menos yo conozco y he escuchado de otras organizaciones, es que utilizan un mismo servidor interno para dar servicio de DHCP, Active Directory y o DNS, o los tres, o uno y otro, o el segundo y el tercero, el primero y el segundo, pero se utilizan esos tres servicios en un solo servidor. Eso es algo que yo lo vi, nadie me lo contó, espero que tú no lo hagas en tu organización, pero es muy común. Y precisamente este tipo de casos se pueden añadir en el análisis de riesgos para indicar que ese servidor es crítico, tiene procesos asociados, y si falla uno va a fallar el resto y le va a impactar al negocio en tal. Es importantísimo que lo identifiques. También es importante el valor agregado, el valor de impacto, que es definir una métrica, por ejemplo, pérdida económica por hora de indisponibilidad, una escala del 1 al 5. Y también asignar el nivel según datos históricos o estimaciones del dueño del proceso. Importante también que puedas tener en cuenta los datos históricos y estimaciones del dueño del proceso. Los datos históricos. Bien. También debemos documentar la justificación. Ya lo había mencionado un poco más arriba en la matriz, pero debemos de documentar la justificación, que no es otra cosa más que anotar cifras. Puede ser volumen de transacciones, hora, multas regulatorias, SLA acordados, etc. Debemos de agregar la justificación. También asignar a propietarios. La etiqueta del dueño, en otras palabras, no es confirmar con el comité de riesgos quién es responsable de cada activo y de validar futuras revisiones. Todo esto y todo lo que te vaya a decir respecto a inventarios
debe de estar enfocado en las necesidades y el apetito del riesgo del negocio, y también es un documento que se debe de actualizar. No lo puedes hacer un año o no lo puedes hacer una vez y puedes olvidarte del 5 años y regresa después para ver qué cambió. No, así no se puede. Tiene que ser constante. Es una carga de trabajo considerable, es algo tedioso, es algo que es complicado, pero se debe de hacer recurrentemente. Lo ideal es que sea cada 15 días, pero es muy complicado actualizar el inventario de todo en 15 días, pero puedes considerar quizá trimestral por lo pronto, o si es mucha información, puede ser semestral, cada 6 meses, después a tratar de achicarlo cada 3 meses y después tratar de achicarlo cada mes, y si es posible hacerlo todavía en menor tiempo, pero sí debes de considerar hacer la actualización cada cierto tiempo, sobre todo para modificar los cambios, porque es natural que la infraestructura vaya cambiando, la plantilla del personal vaya cambiando y se deben de hacer algunas adecuaciones. Importante también es el uso en la gestión de riesgos. Debemos de tener una priorización, debemos de identificar la priorización de los riesgos, que no es otra cosa más el comenzar la evaluación de riesgos con los activos valorados 4 y 5. Deberíamos de empezar con esos primero y deberíamos de tener una columna en la cual identifique cuál es la priorización. También selección de controles. Asociada o asociar controles SP853 directamente a los activos críticos identificados. Y tener revisiones periódicas. Actualizar la matriz cada vez que cambie un proceso entre nuevos servicios o se redefina el impacto de negocio. Es lo que te acabo de mencionar para que podamos reforzar esta parte de la revisión periódica y sobre todo la actualización. Otro punto importante es el tema de los roles y las responsabilidades en cuanto al análisis de riesgos. Importante que lo tomes en cuenta, ya lo había mencionado en capítulos anteriores de los roles en la gobernanza segura de información, pero lo volvemos a repetir porque es primordial, es importante para también hacer análisis de riesgos. Y uno de los roles importantes primordiales es el rol del CISO, que es el patrocinio ejecutivo, aprobación de políticas y escalamiento. Esa es la responsabilidad específicamente para el tema de riesgo. El comité de riesgos hace revisiones de tolerancia y decisiones de tratamiento. El equipo de TI hace la implementación de controles técnicos, reportes de estado, y el negocio, que es la validación de impacto, definición de requisitos de confidencialidad y de integridad. Bien, ahora, la parte del plan de trabajo y cronograma, se deben definir hitos, se deben de definir procesos para hacer un kick-off, categorización, selección de controles, pruebas, aprobación, go live, y también necesitamos, por ejemplo, hacer un cronograma de Gantt con responsables y fechas tentativas. Ese es un ejemplo de entrega para hacer el plan, el cronograma que vaya, que contenga la información que te acabo de mencionar. Bien, en el paso 2 hablamos de la categorización. Tenemos que categorizar. Para eso vamos a ocupar la metodología de la triada, como lo mencionamos, que es la confidencialidad, que es la clasificación de datos en secreto, confidencial, público, integridad, que es el impacto de modificación no autorizada, alto, medio, bajo, y disponibilidad, que es la tolerancia a interrupciones, crítica, importante y operativa. Es la metodología para hacer la categorización de análisis de riesgos. Acuérdate que estamos hablando de análisis de riesgos, no como tal la triada, ¿verdad? Entonces, el ejemplo de criterio, para que nos quede un poco más claro, en el nivel alto, en la parte de confidencialidad, pudiéramos considerar datos de salud, financieros o IP crítica. En la parte de integridad, en el nivel alto, pudiéramos considerar que se requiere el 100% de exactitud en la integridad de la información.
En la disponibilidad pudiéramos considerar criterio alto que sea un máximo de 4 horas de inactividad anual. Ojo ahí, anual. En el nivel medio, en la confidencialidad, pudiéramos considerar datos internos sensibles. En la parte de integridad, un 99% de consistencia. Y de disponibilidad, máximo un día de inactividad anual. Acuérdate, anual. Y en el nivel bajo, pudiéramos considerar en la confidencialidad de información pública. En la integridad, un 95% de consistencia. Y la disponibilidad, un máximo de una semana de inactividad anual. Esos serían los criterios de ejemplo. Luego ya en el paso número 3, que es la selección, tendríamos que mapear riesgos identificados, por ejemplo, fuga de datos, denial of service, etc. Y en el SP800-53, ellos buscan familias de controles relevantes. Uno de ellos puede ser la C, UA, IA y SC. Vamos a verlos todos para que nos quede más claro. Bien, la sigla AC, que en sus siglas significa Access Control, es restringir el acceso a sistemas, recursos y datos según el principio de mínimos privilegios. Es el objetivo principal del AC. La sigla AT, que es Awareness and Training, es asegurar que el personal comprenda políticas, riesgos y sus responsabilidades de seguridad. La sigla AU significa Audit and Accountability, que es registrar y revisar eventos de seguridad para detectar actividades no autorizadas. CA, que significa Assessment, Authorization and Monitoring, que es evaluar y autorizar sistemas, supervisar su seguridad a lo largo del ciclo de vida. La sigla CM, que significa Configuration Management, que es establecer y mantener la configuración segura de hardware, software y firmware. La sigla CP, que significa Contingency Planning, que es preparar planes para recuperación y continuidad tras incidentes que afecten la disponibilidad. Otra sigla es IA, que es la Identification and Authentication, que es verificar la identidad de usuarios, procesos y dispositivos antes de permitir el acceso. Otro es la sigla IR, que es Incident Response, que es preparar, detectar, analizar, responder y recuperarse de incidentes de seguridad. El otro es MA, que es Maintenance, no sé si lo estoy pronunciando bien, es mantenimiento, es gestionar y controlar actividades de mantenimiento que puedan afectar la seguridad. Otro es MP, que es Media Protection, que es proteger soportes de información, ya sea físico o digitales, en todas sus fases de vida. Otra sigla es PE, que es Physical and Environmental Protection, que es prevenir acceso físico no autorizado y proteger contra amenazas ambientales. Otra sigla es PL, que es Planning, que es desarrollar planes, políticas y procedimientos de seguridad alineados con los objetivos de negocio. Otro es PM, que es Program Management, que es gobernar el programa de seguridad a nivel organizacional, esa estrategia, métricas y mejora continua. Otro es PS, que es Personal Security, que es asegurar que personas con acceso sean confiables y estén capacitadas. Gestionar alta, baja de personal. Otra sigla es RA, que es Risk Assessment, que es identificar, analizar y priorizar riesgos a los activos y operaciones de la organización. Otro es SA, que es System and Service Acquisition, que es asegurar que la adquisición de sistemas y servicios incorpore requisitos de seguridad. La penúltima sigla es SC, que es System and Communications Protection, que es proteger la integridad, confidencialidad y disponibilidad de las comunicaciones y sistemas. Y el último es SI, que es System and Information Integrity, que es detectar y corregir errores, anomalías, intrusiones en el sistema y la información. Que no digas que no te lo contaron, que no te lo explicaron. Esas son las siglas, y cuando vas a hacer un análisis de riesgos y hacer la matriz, necesitas identificar cuál es el control, cuál es el nombre que le vas a dar a eso, y tiene que estar alineado obviamente al SP853, que habla de las siglas. Muy bien.
Y bueno, también es ajustar basados en el nivel de impacto de la categoría. Necesitamos hacer el ajuste. Ajustar significa aplicar la línea base, puede ser baja, moderada o alta, y los enhancements que de SP 853 correspondientes al nivel de impacto CIA de cada sistema para reforzar controles en los activos de mayor criticidad y no sobrecargar los de menor riesgo. Es importante esta parte, lo quiero resaltar, que para no sobrecargar o desviarnos del objetivo se debe de ajustar al ajustar la línea base, baja, moderada o alta, para que podamos segregar los riesgos y nos enfoquemos en los críticos. Un ejemplo puede ser el tema de la matriz de riesgos versus los controles. El riesgo identificado, por ejemplo, pudiéramos considerar exfiltración de datos. Imagínate que tú ya consideraste que hay un riesgo de exfiltración de datos. El control SP800-53 sería el AC-medio 17. El 17 representa el consecutivo del control implementado. Por ponerlo en otro ejemplo, no vamos a tener un solo control para los riesgos identificados, ¿no? Puede ser, por ejemplo, que haya, 50 riesgos identificados, 25 de esos 50 riesgos, el control que aplica va a ser el control de AC. Si es el caso, pues entonces tendría que haber un consecutivo para decir AC-1, AC-2, AC-3, etc., para poder cubrir el control basado en el riesgo que se identificó. Y la descripción breve es el control de acceso remoto seguro. Otro riesgo identificado puede ser, un ejemplo, pérdida de integridad. Y el control sería el SI-medio 7, ¿no? Que es el número del control consecutivo. Otro puede ser denegación de servicio o un riesgo identificado. Y el control sería el SC-5. Son ejemplos, ¿no? Pero puedes utilizarlos y sobre todo el consecutivo es justamente eso. Por ejemplo, los controles esenciales pueden ser el control de cuentas de usuarios, el AC, gestión de privilegios, el IA, la autenticación multifactor, el AU, que es registro de eventos de seguridad críticos, y el RA, que es análisis de vulnerabilidades periódicas. En el paso 4, el paso es implementar. Ya estamos avanzando en el tema del análisis de riesgos. El paso 4 es implementar, que es el despliegue de controles. Por ejemplo, en los despliegues de controles técnicos puede ser firewall, sistemas de detección, cifrado de tránsito y reposo. También los administrativos pueden ser políticas de acceso, acuerdos de nivel de riesgo, de servicio, y cláusulas contractuales. El control físico puede ser controles de acceso a centros de datos, CCTV, custodia de medios. Importante también documentación en el plan de seguridad. Para cada control, objetivo, procedimiento, responsable, evidencia requeridas. Y aquí te va un ejemplo. En la columna de control, pues pondríamos el nombre del control, que puede ser AC-medio y el consecutivo, vamos a ponerle 2. El objetivo es prevenir accesos no autorizados. El procedimiento es revisar y recertificar cuentas de usuario trimestrales. El responsable puede ser el jefe de IAM, el IAM. Y evidencias requeridas, reporte de recertificación de cuentas. Sería un ejemplo. Otro ejemplo puede ser, con el mismo caso que mencionamos, el SI consecutivo 7, que es garantizar integridad de archivos críticos. En la parte de procedimiento podría ser ejecutar escaneos de integridad y comparar hashes semanalmente. El responsable pudiera ser el equipo de seguridad. Y evidencias requeridas, logs de escaneo y reporte de diferencias. Son ejemplos. También se requiere la verificación inicial, que es hacer un checklist de configuración, versiones de software, parchado, configuración segura, etc. Y primeros escaneos automatizados y manuales. En el paso número 5 del RMF, que es evaluar, se debe hacer un diseño de pruebas de efectividad. Importante. En el diseño
o de las pruebas de auditoría son revisiones de configuración y cumplimiento documental. En escaneos automatizados, que son vulnerabilidades, configuraciones inseguras, es el diseño y las pruebas que se deben de hacer. Y en simulacros, lo que se debe hacer en pruebas es phishing, respuesta a incidentes, pruebas de recuperación, etc. Ejemplo, registro y priorización. El hallazgo puede ser, por ejemplo, parche crítico faltante. La severidad pudiera ser alta. La probabilidad de que esto ocurra también pudiera ser alta. El riesgo de residual sería crítico. Y acciones recomendados: aplicar parche inmediato. El hallazgo pudiera ser cuentas inactivas no revocadas. La severidad pudiera ser medio. La probabilidad sería media. El riesgo residual sería moderado. Y acciones recomendadas serían revocar y documentar. Ahora, para hacer el cálculo del riesgo residual, ahí te va, primero la definición, es el nivel de riesgo que pertenece después de haber aplicado los controles de seguridad. Se calcula, ahora sí, de la siguiente forma. El desglose de la fórmula. El impacto se debe de hacer, más bien se contempla medida de la consecuencia o pérdida de si la amenaza se materializa. El ejemplo de escala cualitativa puede ser bajo, que sea igual a 1, medio, que sea igual a 3 y alto, que sea igual a 5. En la probabilidad, que es la estimación de la frecuencia o posibilidad de que la amenaza ocurra, pudiera ser un ejemplo de escala cualitativa como poco probable, que sea igual a 0.2, moderadamente probable, que sea el 0.5 y muy probable el 0.8. Otro punto que debemos de considerar es la efectividad del control, que es el porcentaje de reducción de riesgos que aporta el control. Un valor puede ser entre 0, que sea ninguna, a 1, que sea 100%. Ejemplo, un firewall bien configurado podría tener una efectividad del 0.7, que sería el 70%. Bien, entonces para el tema de asignar valores, deberíamos definir la I, la P y la E según el contexto y datos disponibles. Sería calcular el factor de riesgo sin control. Sería R sin control, que sea igual a I por P. Después aplicar reducción por efectividad. Sería R residual, que sería igual a R sin control por, y entre paréntesis, 1 menos E. Y en la interpretar, después de eso, se debe de hacer la interpretación del resultado, que es cuanto más cercano a 0, menos riesgo remanente, y usar el valor para priorizar acciones de mitigación adicionales. Te voy a poner un ejemplo para que sea un poco más claro. Supongamos que impacto I sea igual a 5, que sea alto, la probabilidad P que sea igual a 0.5, o sea moderada, y la efectividad del control E sea igual a 0.6, que sería el 60%. El resultado sería R sin control, sería igual a 5 por 0.5, que sería igual a 2.5, y el R residual sería igual a 2.5, que es el resultado de la respuesta anterior o del problema anterior, por 1 menos 0.6, entre paréntesis, que sería igual a 2.5 por 0.4, que sería igual a 1.0. El riesgo residual es 1.0, que es equivalente a un nivel bajo moderado, lo que indica que el control despliega una buena reducción, pero podría requerirse mitigación adicional si el umbral organizacional es inferior a este valor. Ahora, en el paso número 6, que es la autorización, se requiere el informe ejecutivo, que es el resumen de riesgos principales y postura de riesgo, el informe técnico, que es el detalle de controles implementados, hallazgos y métricas, y también en los criterios de decisión se requiere tolerancia al riesgo establecido por la organización, y riesgos residuales por encima del umbral requieren plan de tratamiento adicional. Para el plan de tratamiento de riesgos, las opciones es aceptar, transferir, mitigar o evitar. Te lo voy a definir para que quede más claro. Las opciones para el tratamiento de los riesgos: aceptar significa asumir el riesgo tal cual,
sin implementar controles adicionales porque su nivel residual, está dentro de la tolerancia definida por la organización. La opción de transferir es pasar la responsabilidad financiera o de gestión del riesgo a un tercero, a un proveedor, por ejemplo, mediante un seguro, outsourcing o contrato de servicios. En el tratamiento de riesgos, en la opción de mitigar, es reducir la probabilidad o el impacto del riesgo aplicando controles adicionales o fortaleciendo los existentes. Y en evitar, que es eliminar la actividad o condición que genera el riesgo, deteniendo procesos, cancelando proyectos o cambiando estrategias para que el riesgo no pueda materializarse. Y bueno, se deben de definir fechas límite y responsables para cada opción de mitigación. En el paso número 7, que es el monitorear, la monitorización, se requiere herramientas SIEM o EDRs para alertar en tiempo real. La frecuencia puede ser diaria, alertas críticas, semanal, reportes de tendencia y trimestral, revisiones de controles. En la integración de incidentes y lecciones aprendidas, se requiere en cada incidente, alimenta el proceso de evaluación y selección de controles y registro de elecciones, base de conocimiento interna. Y también se requiere alineamiento y las actualizaciones, que es vigilar cambios en SP 800-53 y regulaciones, por ejemplo la ISO 27001, la GDPR y otras, ¿no? Ya hablamos bastante detalle en capítulos anteriores, y revisar periódicamente las organizaciones de estandarización y gobierno. También los consejos prácticos para el análisis de riesgos es la comunicación con el negocio, que es usar métricas traducidas a impacto financiero y operativo, involucrar a todas las áreas antes del despliegue, pilotajes en entornos controlados, sesiones periódicas de concienciación y drills de seguridad, y definir umbrales claros de eventos que requieren notificación al comité ejecutivo. Y bueno, puede ser un checklist de entregables. El artefacto pudiera ser un inventario de activos, fecha sugerida una semana, y responsable pudiera ser equipo TI, matriz de categorización CIA, semana 2, la fecha sugerida, y el responsable pudiera ser equipo de riesgos. El artefacto matriz riesgos versus controles pudieran ser fecha sugerida 3 semanas y el responsable consultor externo. También plan de seguridad documentado, la fecha sugerida serían 4 semanas y el responsable pudiera ser el CISO, etcétera, etcétera, etcétera. Espero que el punto 1 haya quedado claro. Si no, puedes dejarlo en los comentarios y busca la forma en cómo explicarlo de forma diferente. Pero eso sería el análisis de riesgos y la forma en la que tú pudieras generar el plan de trabajo para que pudieras hacer un buen análisis de riesgos. Bien, continuando ahora con el punto 2, que es el análisis de amenazas, basándonos en el modelo de Cyber Kill Chain, debo de mencionar nuevamente que se describen las 7 fases típicas de un ataque dirigido y permite entender el ciclo completo hasta las acciones sobre objetivos y diseñar controles específicos para interrumpir la cadena en cada etapa. El objetivo, por ejemplo, en el objetivo de análisis es proporcionar a alta dirección un diagnóstico detallado de amenazas alineado con el modelo que permita identificar puntos de mejora, priorizar controles, por ejemplo el 853, y gestionar riesgos de forma integral. Se van complementando, por eso es que elegí este modelo que me llamó la atención. Y el rol del CISO, por ejemplo, es liderar el proceso, validar hallazgos, aprobar recursos, coordinar áreas, por ejemplo SOC, TI, dueños de proceso, y asegurar que el análisis derive en decisiones de negocio. Las fases del Cyber Kill Chain sería 1. El reconocimiento. La definición es recolección de información pública y privada para perfilar objetivos. Las técnicas es el OSINT, por ejemplo con Shodan, LinkedIn, escaneo de puertos en MAP, por ejemplo. Los indicadores a monitorear podrían ser solicitudes DNS inusuales, escaneos de red, consultas WHOIS, y el control que podríamos aplicar aquí sería el RA-5, por ejemplo, en caso de que sea el 5,
monitoreo de amenazas, y responsable y la frecuencia pudiera ser SOC y diario. Para la fase de armamento, la definición es la preparación de malware y exploit personalizados. Las técnicas pudieran ser herramientas de empaquetado, por ejemplo Metasploit, y kits de phishing. Los indicadores a monitorear pudieran ser hashes de muestras maliciosas, URLs de carga. Los controles pudieran ser SI, anti-malware, y responsable y frecuencia pudiera ser SOC Malware Team, y la frecuencia pudiera ser semanal. En la fase de entrega, la definición es transmisión del payload al objetivo, por ejemplo email, web, USB. Las técnicas sería phishing de spear phishing, por ejemplo, o Wuthering Hole. Los indicadores a monitorear pudieran ser emails con adjuntos sospechosos y dominios falsos. El control pudiera ser el AT, capacitación, y SC, ¿verdad? Por ejemplo. Responsable pudiera ser SOC. La frecuencia pudiera ser diario. Y también responsable pudiera ser TI y la frecuencia mensual. La fase de explotación, que es la ejecución del código malicioso para ganar acceso. Las herramientas pueden ser exploits de vulnerabilidades conocidas, CVE, macros, comportamiento inusual de procesos de alertas EDR para los indicadores a monitorear. Los controles pudieran ser CM, control de cambios, y responsable pudiera ser SOC, y la frecuencia pudiera ser en tiempo real. La instalación se define como la persistencia del malware en el entorno, backdoors o rootkits, por ejemplo. Las técnicas pudieran ser autoejecución en registro, pantallas WMI. En los indicadores sería creación de servicios o tareas programadas. El control pudiera ser el CM o líneas base y el MA. El responsable pudiera ser TI y la frecuencia pudiera ser semanal. En la siguiente fase pues, pudiera ser Command and Control o Comando y Control. Se define como comunicación bidireccional con el atacante para recibir instrucciones. La técnica sería el C2 sobre HTTP o HTTPS, DNS tunneling o VPN inverso. Los indicadores a monitorear pudiera ser tráfico cifrado a dominios no oficiales o patrones de beacon. El control pudiera ser SC, protección de comunicaciones. El responsable pudiera ser SOC y la frecuencia diaria. Y en la última fase sería las acciones sobre objetivos, que se define como la exfiltración de datos, movimiento lateral, sabotaje, cifrado. En las técnicas sería RDP lateral, robo de credenciales, encriptación de archivos. En los indicadores sería transferencias de datos inusuales, accesos remotos. En los controles sería el AC, por ejemplo, acceso remoto seguro. SI, detección de exfiltración. El responsable pudiera ser SOC y la frecuencia pudiera ser semanal. Bien, para la parte ahora sí de la integración con la gestión del riesgo, en la parte del análisis de vulnerabilidades, se debe hacer una vinculación a la matriz de riesgos. Cada indicador y técnica se mapea a un activo, proceso y su valoración CIA. Si es valoración que le impacte a la confidencialidad, integridad y disponibilidad. Bien, entonces eso sería, el ejemplo puede ser phishing de spear phishing, activo, correo corporativo y sería alta confidencialidad. No, debes de mapear o incluir el análisis de riesgos dentro del análisis, debes de incluir el análisis de vulnerabilidades en el análisis de riesgos, es lo que debes de incluir. Ahora, en el plan de implementación, la actividad que pudiéramos añadir sería el taller de reconocimiento de amenazas. Por ejemplo, la fecha estimada pudiéramos ponerle una semana y el responsable pudiera ser CISO, el SOC o dueños de proceso. Otra actividad pudiera ser el despliegue de controles iniciales. Pudiéramos poner como fecha estimada de 2 a 3 semanas y el responsable pudiera ser equipo de seguridad o TI. Otra actividad pudiera ser configuración, detección, command and control y exfiltración. Pudiera ser la fecha estimada de 4 semanas y el responsable pudiera ser SOC.
Otra actividad que pudiéramos añadir sería el simulacro de phishing y respuesta. Pudiéramos poner como fecha estimada 5 semanas y el responsable pudiera ser SOC, TI o comunicaciones. Y otra actividad pudiera ser revisión de riesgo residual y tratamiento. Pudiera ser la fecha estimada 6 semanas y el responsable pudiera ser comité de riesgos o CISO y reporte de métricas iniciales. Fecha estimada 7 semanas y responsable pudiera ser SOC. Te van las responsabilidades del SOC para corroborar esta parte. El SOC, monitoreo diario, análisis de indicadores y generación de alertas. TI, que es la implementación y parcheo de controles técnicos, lo que pudiera ser responsabilidad del TI. Dueños de procesos, la responsabilidad pudiera ser validar impacto y tolerancias. Y CISO pudiera ser gobernanza, aprobación de presupuesto y plan de tratamiento. En las métricas y los KPIs pudiéramos considerar el MTTD, que es el tiempo medio de detección, y el objetivo sería menor a 1 hora. La cobertura de fases, que sería el porcentaje de fases con controles implementados, pudiéramos considerar mayor al 90%. Y los indicadores procesados, volumen mensual versus tasa de falsos positivos, que sea menor al 10%. Las conclusiones y próximos pasos para el análisis de vulnerabilidades pudiera ser las fortalezas detectadas, buen despliegue de EDR, explotación e instalación, nivel de respuesta a incidentes maduro en fase IR, en brechas críticas, falta de monitoreo de comando y control cifrado, fase comando y control, y deficiencias en la formación contra phishing, fase entrega. En recomendaciones estratégicas, en la parte de reconocimiento es implementar bloqueo de scrappers y honeypots. En la entrega, contratar solución anti-phishing SaaS y reforzar MFA. Y en Command and Control, desplegar análisis de tráfico cifrado con TLS Inspection. Serían las conclusiones o lo que pudiéramos considerar para fortalecer este punto. Y en el plan de revisión continua, pudiéramos considerar reunión trimestral de actualización de Kill Chain, actualización de SP800-53 y cambios regulatorios, y también incorporar lecciones aprendidas tras cada incidente. Y en la solicitud de información al CISO pudiéramos considerar listado de activos críticos, aplicaciones, servicios clave, etc., arquitectura de red y flujos de datos actuales, y tolerancias de riesgo por proceso de negocio. Bien, ya por último vamos al punto 3, que es la integración en el programa de seguridad. ¿Cómo vamos a unir estos dos hilos para hacer uno solo? Bien, para lograr una postura de seguridad coherente, el programa de seguridad debe articular de forma unificada la gobernanza y alcance del programa, que es el asegurar que tanto el análisis de riesgos, que es amenazas más activos, como el de vulnerabilidades, que son las debilidades técnicas, alimenten decisiones estratégicas, tácticas y objetivas. La estructura: el comité de seguridad, CISO, riesgos, TI, dueños de proceso, equipos de gestión de riesgos, equipo de gestión de vulnerabilidades, y SOC sería en la estructura. Bien, el marco metodológico unificado para estos puntos pudiera ser en la parte de proceso. Pudiéramos añadir identificación de activos, y en la descripción sería inventario crítico con matriz activo, proceso, valor y categorización. Y la referencia pudiera ser el RMF, paso 1 y 2. Y el control sería el CM o el RA, por ejemplo. Para el proceso de análisis de riesgos, es la evaluación de amenazas más probabilidad, más impacto, igual a riesgo inherente y residual. Y la referencia pudiera ser el RMF, pasos del 2 al 5, y en los controles pudiera ser el RA. Bien, para análisis de vulnerabilidades, la descripción es el escaneo automatizado y manual de sistemas, aplicaciones y redes, validación de explotabilidad. Y el control pudiera ser el RA, SI y CM. También el concepto de correlación riesgo-vulnerabilidad, que sería el mapeo de vulnerabilidades detectadas al riesgo, que es activo, amenaza, impacto. Y el control pudiera ser el RA. En priorización, que es el riesgo residual por vulnerabilidad, que sería igual a impacto por probabilidad por
1. Menos eficacia de remediación. El RMF sería el paso 5. El tratamiento sería la mitigación técnica, parches, configuraciones, controles compensatorios, aceptación, transferencia. Y el control sería CM, CI o AC, por ejemplo. Monitoreo continuo, integrar resultados de escaneos y detecciones del SOC en el SIEM y tablero de riesgo centralizado. El control pudiera ser el CA, el SI y reporte y revisión. Informes mensuales a comité de seguridad con KPIs de riesgos y vulnerabilidades. Tasa de remediación MTTR y MTTD. Y el control pudiera ser el PM, el CA o el AU. Ahora, en el flujo de trabajo integrado debemos de definir el alcance, herramientas y cronograma de escaneos más ejercicios de pentest. En la ejecución periódica de riesgos se debe de considerar talleres de identificación más actualización de la matriz, y en vulnerabilidades escaneo semanal, mensual y pentest trimestrales. En correlación análisis conjunto, cada vulnerabilidad se asocia a uno o varios activos y amenazas y se calcula riesgo residual específico de la vulnerabilidad. En priorización y remediación, el comité decide tratamiento, si es mitigar, aceptar, transferir o evitar, y se generan tickets de remediación con SLA según criticidad. Y para la verificación, rescaneo post-remediación, registro de evidencia y actualización de métricas en tablero de control. Es importante que revalides y tomes evidencia. Como lo mencionamos, el rol de CISO, por ejemplo, la gobernanza del programa, aprobación de recursos, validación de tolerancias, equipo de riesgos, matriz de riesgos, análisis de amenazas, cálculo de riesgo residual. Para el equipo de vulnerabilidades, escaneos, validación de hallazgos, reporte técnico de CVEs, etc. Para el rol del SOC, detección de exploits y malware, correlación de indicadores de compromiso con vulnerabilidades descubiertas, etc. Dueños de procesos pudieran ser la responsabilidad, validación de impacto de vulnerabilidades, priorización de remediación, TI, aplicación de parches, configuraciones y controles técnicos. Ahora, en la parte de las métricas, ya para cerrar, en la tasa de remediación, vulnerabilidades críticas resueltas versus totales, se recomienda que sea igual o mayor al 90%. La tasa de remediación. El MTTR, tiempo medio de remediación, que sea igual o menor a 30 días para CVSS mayor o igual a 7. El MTTD, que es el tiempo medio de detección de incidentes que explotan vulnerabilidades, que sea igual o menor a 1 hora. Cobertura de activos, que sería el porcentaje de inventario escaneado automáticamente, que sea igual o mayor al 95%. Riesgo residual promedio, que sea media ponderada por criticidad. El objetivo pudiera ser menor al 1.5 de escala del 1 al 5. Y en el ciclo de mejora continua. Incorporar hallazgos de incidentes y revisiones de auditoría. Aplicar tailoring según evolución de riesgos. En la parte de capacitación, actualizar entrenamientos en función de tendencias de vulnerabilidades y amenazas. Y por último, la revisión ejecutiva. Reunión trimestral del comité de dashboards consolidado. Muy bien, hasta aquí acabamos con el capítulo número 19. Bien, antes de finalizar, la frase del episodio dice así: afina cada eslabón de tu defensa como la cadena de tu bicicleta, sin holguras, sin fallos, avance seguro. Esto fue escrito por Anónimo. Y el siguiente capítulo vamos a hablar de controles y herramientas de seguridad para la gobernanza de seguridad. Para que te quedes en tu programa. Muchas gracias por haberte quedado hasta acá. Muchas gracias a todas las personas que están apoyando con comentarios, con likes, con generar reproducciones. Les agradezco bastante. Es para ustedes, y cualquier sugerencia también a la orden. Que tengan un excelente día, tarde y noche. Hasta la próxima. Y así llegamos al final de este episodio, amigos y amigas de Blue Team sin morir en el intento. Espero que hayan disfrutado de este capítulo tanto como nosotros y que hayas aprendido de él. Si
Si les gustó el contenido, compartan este episodio con sus amigos y colegas en las plataformas de escucha favoritos y si no les gustó el capítulo como quiera compartenla jajajaja. Su apoyo es la mejor forma de poder ayudar y enseñar a más personas deseosas de aprender. Además, no olviden dejar una calificación de 5 estrellas en sus plataformas de escucha favoritas, cada valoración cuenta para que más personas se sumen a este movimiento. Pueden conectarse conmigo y a través de nuestros canales oficiales que dejaremos en la descripción del episodio. Muchas gracias por acompañarnos hoy, y nos escuchamos en el próximo capítulo. En la esquina oscura, la privacidad en guerra pura, espejismos de datos en cada